Bienvenidos a una nueva edición de México Retro. En esta ocasión, recorreremos distintos sitios de varias épocas que quizá recuerdes y que formaron parte de la vida de muchos. A través del antes y el después, descubriremos cuánto ha cambiado la ciudad con el paso del tiempo. También recordaremos objetos, costumbres y escenas cotidianas que marcaron una época. Son muchos los lugares que dejaron huella. Algunos desaparecieron para siempre y otros aún permanecen, aunque transformados. Acompáñanos en este viaje al pasado y deja que la nostalgia despierte tus recuerdos. Entre las décadas de 1950 y 1970, las imágenes que nos dejó la vida cotidiana en la Ciudad de México se convirtieron en un valioso testimonio de la evolución de la capital. Estas postales del pasado muestran un fuerte contraste con la ciudad actual y nos permiten observar cómo eran esos lugares y cómo se vivía en aquellas épocas. Las fotografías y filmaciones no solo retratan calles, edificios y costumbres, sino que también despiertan recuerdos en quienes vivieron esos años. Cada imagen es una ventana al tiempo que nos revela rostros urbanos que hoy han cambiado o incluso han desaparecido y que muchas nuevas generaciones desconocen por completo. En este recorrido exploraremos algunos de esos lugares tal como se veían entre los años 50 y 70, para descubrir cómo era realmente la ciudad en décadas pasadas. Así se veía la zona donde convergen Paseo de la Reforma, la Calzada General Mariano Escobedo y la Calzada Melchor Ocampo. La imagen nos muestra una escena cotidiana de su tiempo: el transporte público circulando por estas importantes vialidades, mientras peatones cruzan las calles como parte de la vida diaria de la ciudad. Al fondo, se distingue el edificio de la Comisión Federal de Electricidad, un elemento representativo del paisaje urbano de aquella época. Este rostro de la ciudad es hoy un valioso testimonio del pasado y evoca nostalgia en quienes recuerdan cómo se vivía y se transitaba por esta zona en aquellos años. Ahora observemos el cambio de esta zona en la actualidad. Hoy el paisaje es muy distinto. Avenidas más amplias por las que circulan vehículos a todas horas, reflejo del crecimiento y la dinámica de la ciudad moderna. El edificio que aparecía en primer plano en la imagen del pasado ya no existe. El inmueble de la Comisión Federal de Electricidad aún se mantiene en la zona, aunque parte de su fachada ha sido modificada con el paso del tiempo. Asimismo, lo que antes fue la calzada Melchor Ocampo forma hoy parte del circuito interior que lleva el mismo nombre. Aunque la zona es muy diferente a la que se veía en la década de los 50, este espacio ya había experimentado diversos cambios urbanos antes de adquirir la fisonomía que conocemos actualmente. El siguiente punto nos lleva a la Avenida de los Insurgentes Sur, en su cruce con la calle de Coahuila, en la colonia Roma. La imagen retrata el tráfico característico de un día cotidiano de la época. En aquel entonces, la zona estaba conformada principalmente por inmuebles habitacionales y comercios, aunque también comenzaban a aparecer edificios de oficinas que con el paso del tiempo terminarían por dominar el paisaje urbano. Los automóviles de época son uno de los elementos que más distinguen a esta década de la actualidad. Además, por la Avenida de los Insurgentes circulaban distintos tipos de transporte público, reflejo de un ambiente y unas costumbres muy diferentes a las de hoy. Así se vivía esta zona durante la quinta década del siglo XX, un periodo clave en el que la Ciudad de México comenzaba a consolidar su proceso de modernización. Así luce hoy la Avenida de los Insurgentes a la altura de la calle de Coahuila. Los cambios en esta zona son evidentes. Se han construido nuevas edificaciones que transformaron el entorno, aunque algunas estructuras del pasado aún se conservan. Un ejemplo es el edificio ubicado del lado derecho, que ya aparecía en las fotografías de la década de los 50. En contraste, el inmueble que se encontraba del lado izquierdo desapareció hace pocos años. Actualmente, el Metrobús cuenta con una estación cercana, y el tráfico es mucho más constante, reflejo de que Insurgentes se ha consolidado como una de las vialidades más importantes y transitadas de la ciudad. A pesar de todas estas transformaciones, este punto mantiene una larga y rica historia urbana, testigo del crecimiento y la evolución de la Ciudad de México a lo largo del tiempo. Nuestro siguiente punto nos lleva a la Avenida Chapultepec, en su cruce con las avenidas Cuauhtémoc y Bucareli. Al fondo también se distingue la avenida Doctor Río de la Loza. Justo en medio de estas vialidades, sobresalen las antenas de televisión de la época, pertenecientes a Telesistema Mexicano. Este nombre surgió a partir de la fusión de los canales 2, 4 y 5, que operaban en aquellos años.
Las imágenes nos presentan un panorama muy distinto de la vida cotidiana de entonces. El alumbrado público, las construcciones y el trazo de las vialidades respondían a otros estilos y diseños, que durante varios años formaron parte del paisaje urbano de la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, estos espacios se transformarían junto con las costumbres y la forma de vida de sus habitantes, dando lugar a la ciudad que conocemos hoy. En la actualidad, la avenida Chapultepec y la avenida Doctor Río de la Loza muestran una clara modernización. A lo largo de sus distintos tramos, se han incorporado nuevas construcciones que han transformado la imagen urbana de la zona. El cruce con la avenida Cuauhtémoc también presenta un trazo diferente al de décadas pasadas. Algunas de las edificaciones que existían en aquella época aún se conservan, mientras que otras han desaparecido con el paso del tiempo. A pesar de su carácter más moderno y de haberse consolidado como una zona de gran importancia vial, este lugar todavía mantiene rasgos del estilo urbano de épocas anteriores de la Ciudad de México. Desde hace muchos años, peatones y automovilistas transitan diariamente por este punto, convirtiéndolo en un espacio que conecta el pasado con el presente de la vida urbana capitalina. Ahora demos un vistazo a la calle de Río Rin, cuya imagen fue tomada desde Paseo de la Reforma. La fotografía nos permite apreciar las antiguas construcciones de la zona, un espacio donde predominaban elegantes casas que en su momento dieron prestigio y fama a la colonia Cuauhtémoc. Además de las viviendas, la imagen muestra trabajos en la vía pública, como la pavimentación de la calle. Tal como lo hemos mencionado, durante la década de los años 50, la Ciudad de México atravesaba un intenso proceso de modernización en distintas zonas de la capital, y este punto es un claro ejemplo de ello. Asimismo, la fotografía deja ver algunos de los comercios que existieron en esta calle y que, durante un tiempo, abastecieron y formaron parte de la vida cotidiana de los habitantes de la época. En la actualidad, la calle de Río Rin presenta un entorno muy distinto. Hoy predominan los edificios de oficinas y comercios. Aunque aún se conservan algunas antiguas casas, muchas de ellas han sido adaptadas para albergar empresas. También destacan los edificios de departamentos, donde habitan numerosas familias, lo que ha cambiado por completo la dinámica del lugar. La calle muestra una imagen más moderna y registra un flujo constante de automóviles, ya que se ha convertido en un punto importante dentro de la zona. El rostro urbano ha cambiado notablemente desde aquella época. Tras la década de los 50, se construyeron nuevas edificaciones, algunas de las cuales con el tiempo fueron reemplazadas por otras aún más modernas. De esta manera, esta parte de Paseo de la Reforma y de la colonia Cuauhtémoc ha mantenido una evolución constante, reflejo del crecimiento y transformación de la Ciudad de México. Ahora observemos los cambios que experimentaron algunas zonas de la capital durante la década de los años 60. En esos años no solo se transformó el paisaje urbano, sino también la moda, la vida cotidiana y el rostro de la Ciudad de México. La gran urbe continuaba expandiéndose y modernizándose, mientras surgían nuevos estilos, costumbres y formas de vivir que quedaron plasmadas en fotografías de la época. Para muchos estas imágenes despiertan recuerdos, ya que forman parte de su juventud y de su día a día. Gracias a estos valiosos testimonios, hoy podemos asomarnos a una parte de aquella ciudad que dejó huella en toda una generación. Con el paso del tiempo, esas escenas quedaron atrás para dar paso a una nueva metrópoli, distinta en su forma, pero construida sobre los recuerdos y la historia de lo que alguna vez fue. Este testimonio existe gracias al interés del autor de las fotografías por una joven mujer que caminaba por Paseo de la Reforma. Sin embargo, el fotógrafo no solo captó la belleza de la joven, sino que también dejó plasmada una parte invaluable de la Ciudad de México. En las imágenes pueden apreciarse diversos detalles del entorno. El lugar se ubica en Reforma, esquina con la entonces calle de Ejido, hoy Avenida de la República, en la colonia Tabacalera. Las fotografías muestran la vida cotidiana de la zona. Un puesto de revistas, el tráfico vehicular de la época y, al fondo, los edificios que se levantaban en ese punto, así como los que se encontraban sobre la calle de Bucareli. El autor captó distintos ángulos de la joven y, con ello, también documentó varios puntos del entorno urbano. Otras imágenes fueron tomadas desde Paseo de la Reforma con rumbo al norte, revelando un panorama muy distinto al actual. Era otro rostro urbano el que tenía la capital, uno que hoy despierta el interés de quienes desean conocer cómo era la ciudad entonces y que permite a otros recordar cómo la vivieron en su momento. Todo esto fue posible gracias al deseo de inmortalizar la belleza de una joven. En la actualidad, el sitio presenta un contraste total.
Desde entonces se han realizado profundas transformaciones que modificaron casi por completo el panorama. Hoy se levantan nuevos edificios, la vialidad cuenta con nuevas adecuaciones, circulan automóviles modernos y la moda es muy distinta a la que se observa en aquellas imágenes. Estos testimonios visuales nos permiten comparar el antes y el después de este punto de Paseo de la Reforma y comprender cuánto ha evolucionado la Ciudad de México, así como reflexionar sobre el rumbo que seguirá en el futuro, pues su transformación continúa sin detenerse. Esta otra serie de imágenes nos muestra el cambio de letras en la marquesina del Cine del Prado, ubicado dentro del Hotel del Prado, el cual se encontraba sobre la Avenida Juárez. En la marquesina puede leerse Las Doncellas, una película francesa estrenada en 1963. Bajo ella, personas caminan por la acera, mientras al fondo se aprecia un aparador del hotel. Detrás de la escena se distingue parte del extinto Hotel Regis y el edificio Steel. También se observa la marquesina del cine del Hotel Regis, donde se proyectaba Viento Distante, película mexicana estrenada en 1965. Ambos cines formaban parte fundamental de la vida cotidiana en la Avenida Juárez y reflejan cómo se vivía y transitaba por esta zona durante la década de los años 60. Al mismo tiempo, estas imágenes captaron otros puntos del entorno, como los trabajos de mantenimiento en el edificio contiguo al Hotel del Prado. Esta construcción permaneció durante varios años en esa esquina y fue muy conocida por los habitantes de la época, al albergar diversos comercios ampliamente frecuentados. Con el paso del tiempo, el inmueble se integró a la historia urbana de la ciudad. La vista frontal de estos edificios era muy distinta a la actual. En la calle de Doctor Mora, aún existía la tienda de Salinas y Rocha, así como el edificio que perteneció a la Secretaría de Marina. Ambos inmuebles sucumbieron durante el terremoto de 1985, tras incendiarse en aquel fatídico 19 de septiembre. Aunque desaparecieron físicamente, su recuerdo permanece. Y estas imágenes nos permiten ver cómo lucía la calle en aquel entonces. Hoy en día, el contraste es total. El Hotel del Prado y su cine dejaron de existir, y en su lugar se levanta una nueva estructura que mantiene el carácter hotelero de la zona. De igual forma, el Hotel Regis colapsó durante el sismo de 1985, y el espacio que ocupaba es hoy la Plaza de la Solidaridad, transformando por completo el rostro urbano del lugar. Otro edificio desaparecido fue el de la esquina de Avenida Juárez y Revilla Gijedo, ya que la modernidad requirió de estos espacios para dar paso a nuevas edificaciones. De aquella época solo queda el recuerdo. La calle de Doctor Mora también se transformó, pues la mayoría de sus antiguas construcciones desaparecieron. Sin embargo, gracias a estos testimonios visuales, hoy sabemos cómo era la vida y el paisaje urbano de esta emblemática zona de la ciudad. Ahora nos situamos en Paseo de la Reforma, donde se observa a varios peatones cruzando la vialidad para dirigirse al sitio donde alguna vez se levantó el emblemático edificio Corcuera. Este inmueble fue muy conocido por su ubicación y su diseño, y durante varios años fue ampliamente fotografiado. Sin embargo, tras los daños que sufrió a consecuencia del terremoto de 1957, el edificio fue demolido, quedando únicamente el espacio vacío, tal como se aprecia en esta imagen de 1960. Un anuncio de una cervecera aporta un detalle distintivo a la escena, junto con la moda que vestían las personas en ese año. Al parecer, los transeúntes se dirigían hacia la entonces calle de Ejido, hoy Avenida de la República. Gracias a esta serie de fotografías podemos conocer cómo era la colonia tabacalera, ya que las imágenes siguen el recorrido de estas personas por sus calles, mostrando el ambiente cotidiano de la zona. En ese momento, la mayoría de los inmuebles que se observan aún existen en la actualidad, aunque la forma de vida de aquellos años era muy distinta. Con el paso del tiempo, este entorno fue transformándose hasta llegar a la Plaza de la República, donde se alza el majestuoso monumento a la Revolución. Las construcciones del lado izquierdo de la imagen en su mayoría ya no existen, mientras que varias del lado derecho aún se conservan, aunque con modificaciones en su estructura. Así era el rostro urbano de la colonia tabacalera en aquella época. Con el paso de los años, el cruce de Paseo de la Reforma adquirió un nuevo diseño. El espacio que antes permanecía vacío, hoy está ocupado por el Hotel Barceló, consolidando esta emblemática esquina de Avenida de la República y Reforma que ofrece una vista privilegiada del entorno. La vialidad que conduce al Monumento a la Revolución también cambió su trazo y diseño, adaptándose a una imagen más moderna y dando paso a nuevos proyectos urbanos.
la vida continuó su curso en este lugar. Las modas, los automóviles y las costumbres se transformaron. Sin embargo, la esencia y tradición de esta histórica colonia aún se conservan. Son muchas las anécdotas que se han vivido aquí a lo largo de los años. Recuerdos que sus habitantes siguen evocando con nostalgia. Otro momento de la vida cotidiana lo protagoniza el paso de este nostálgico camión de pasajeros del transporte público, conocido popularmente como camión vitrina, debido a su característico diseño. En la imagen se observa cómo un pasajero aborda la unidad sobre la calle de Rosales, una ruta que dejó de circular por esta zona hace ya varios años. La secuencia fotográfica nos lleva después a la esquina de Rosales con la avenida Hidalgo. Al fondo se aprecia la calle de Puente de Alvarado, donde circulan otros camiones del transporte público, mientras peatones cruzan la vialidad como parte de la rutina diaria de la época. Del lado derecho, en la esquina de Puente de Alvarado y la calle de Guerrero, se distingue el edificio que en su momento albergó una sucursal de la dulcería La Larín, y en los pisos superiores, oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza. Este inmueble es recordado por distintas generaciones, ya que fue una esquina muy concurrida, no solo por estos comercios, sino por otros negocios que también existieron en la zona. Frente a este edificio se encuentra el Jardín de San Fernando, un espacio emblemático que forma parte de la memoria urbana del lugar. En las imágenes también se aprecia el paso del tranvía y el constante ir y venir de las personas, junto a edificios clásicos que aún se conservan. Son muchas las experiencias que guarda esta zona y que quienes las vivieron recuerdan con nostalgia. Algunas construcciones desaparecieron, mientras que otras aún permanecen. Las imágenes nos permiten conocer lo que existió y cómo se vivía en aquellos años. En la actualidad, la calle de Rosales continúa siendo un punto importante de movilidad en la ciudad. Sin embargo, muchos aspectos han cambiado. El rostro urbano se ha transformado y nuevas construcciones han sustituido a las anteriores. El edificio donde alguna vez estuvo la famosa dulcería Larín ya no existe en su forma original, aunque el inmueble aún permanece, con una fachada modificada y locales comerciales distintos en la planta baja. Las vialidades de Puente de Alvarado, hoy México Tenochtitlan, y la avenida Hidalgo también han experimentado importantes transformaciones. Algunas construcciones antiguas aún se conservan, y gracias a ellas es posible recordar cómo era la vida en este punto de la ciudad. El transporte público también es distinto. Los camiones vitrina dejaron de circular por la Ciudad de México, y nuevas rutas recorren hoy estas calles. Durante la década de los años 70, las imágenes que nos dejó este periodo son especialmente recordadas por muchos. Fue una época en la que surgieron nuevas ideas, estilos arquitectónicos y formas de vida. La Ciudad de México continuaba expandiéndose y consolidándose como una gran metrópoli, con nuevos comercios, viviendas y zonas en constante crecimiento. La gente adoptó nuevos estilos de vestimenta y costumbres, reflejo de los cambios sociales y culturales del momento. Son imágenes que hoy despiertan una profunda nostalgia, ya que cada rincón de la capital tenía una identidad propia, donde distintas familias vivieron, crecieron y dejaron sus experiencias. Cada calle, cada avenida y cada construcción fue escenario de innumerables anécdotas que marcaron a toda una generación. En este recorrido veremos solo algunas de ellas, para así apreciar cómo era la Ciudad de México durante los años 70, a través de estas valiosas imágenes del pasado. Esta fotografía nos permite apreciar diversos detalles de la vida cotidiana en la década de los años 70 en el centro de la Ciudad de México. En la imagen se observa un automóvil estacionado sobre la banqueta, una práctica común en aquellos años. Otro detalle llamativo es que el vehículo no porta placas reglamentarias, lo que sugiere que podría pertenecer a algún influyente de la época. También se aprecia el comercio característico del momento, ubicado sobre la calle de Independencia, vialidad por la que circulaba el transporte público, ya que por ahí pasaban diversas rutas. Al fondo se distingue la avenida San Juan de Letrán, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, donde resalta un letrero de la cadena de zapaterías Canadá, ubicada en la esquina de 16 de septiembre y San Juan de Letrán, un comercio ampliamente recordado en esos años. El fotógrafo captó otro ángulo de la calle y del automóvil, dejándonos un segundo testimonio visual que permite apreciar cómo lucía el ambiente en la calle de Independencia. Estas imágenes retratan la vida cotidiana de la época, mostrando la moda, el estilo y las costumbres de la gente, detalles que hoy se observan con nostalgia. En la actualidad el contraste es evidente.
Algunos inmuebles y comercios que existían entonces ya no están, y han sido reemplazados por negocios de distintos giros. El transporte público dejó de circular por esta calle, y el entorno es ahora más moderno y diferente. Aún así, sigue siendo una vialidad muy transitada, donde el comercio continúa siendo su principal atractivo. Son muchas las experiencias que dejó esta zona. Con el paso de los años, todo se transformó, pero el recuerdo de aquella época permanece vivo en los recuerdos de quienes la vivieron. Ahora avanzamos rumbo al centro histórico y nos ubicamos en la calle de 16 de septiembre, donde encontramos un famoso pasaje que conduce al Cine Savoy. En su época, este recinto fue un cine familiar que reunió a numerosas personas. Con el paso del tiempo, se transformó en una sala exclusiva para público adulto. A lo largo de los años, en este pasaje se establecieron diversos comercios, algunos de los cuales aún sobreviven, manteniendo viva una tradición comercial que ha perdurado por décadas. Las fotografías nos permiten apreciar el rostro urbano y la vida cotidiana en el exterior de este pasaje, mostrando los negocios que existían a inicios de la década de los años 70, comercios que dejaron muchos recuerdos y donde innumerables personas se surtían de sus mercancías. Otro detalle característico de la época es la presencia de los concheros, quienes con sus ritmos y danzas recorrían distintas calles de la ciudad solicitando una cooperación. Asimismo, destaca la fachada del famoso restaurante Prendes, considerado en su tiempo uno de los más reconocidos de la ciudad. En este lugar se dieron cita personalidades de la política, la farándula, el deporte y el ámbito académico. Uno de sus mayores atractivos era el mural que adornaba su comedor, un elemento muy recordado por varias generaciones. Cada edificio de esta zona resguarda múltiples testimonios de quienes lo habitaron y frecuentaron en aquella época. ¿Tú pasaste por aquí en los años 70? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Hoy en día, la calle de 16 de septiembre aún conserva muchos de sus antiguos edificios y estilos arquitectónicos. Aunque los comercios han cambiado, el pasaje sigue existiendo y mantiene su vocación comercial. Algunos locales tradicionales aún permanecen en su interior, incluido el cine. El ambiente exterior refleja nuevas costumbres y estilos de vida. La calle fue modificada para ser más peatonal, reduciendo el tránsito vehicular a un solo carril, lo que facilita el paso de los visitantes y permite disfrutar mejor de la arquitectura que ha dado fama a esta vialidad. El restaurante Prendes cerró sus puertas hace años, pero sigue vivo en la memoria de distintas generaciones que recuerdan su menú y su estilo gastronómico. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Arjuna Hernández, Agustín Becerril, Charlie López, Remy Coronel, Forbidden Memories, Abraham Eliserio Chávez y Orlando Morales. Efectivamente, la fotografía fue tomada en Ribera de San Cosme, casi en la esquina con la calle de Mejía, hoy conocida como la Avenida de los Insurgentes. La construcción que aparece en la imagen aún existe. ¡Felicidades a quienes acertaron! Ahora pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes reconocer en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces la historia y los rincones de la Ciudad de México. Estas imágenes también nos muestran la fachada del Teatro Frufru, un recinto que durante muchos años ofreció funciones para todo tipo de público. Ubicado en la calle de Donceles, frente a Xicoténcatl, el teatro perteneció a la actriz Irma Serrano La Tigresa, quien en 1973 cambió su nombre de Teatro Virginia Fábregas a Frufru. Anteriormente, el inmueble fue conocido como Teatro Renacimiento. Este espacio albergó momentos únicos del teatro mexicano, y por su escenario pasaron numerosos artistas que ofrecieron memorables actuaciones. La calle solía llenarse de público, y las fotografías nos muestran su marquesina y su inolvidable letrero. En la actualidad, el edificio luce deteriorado. Aunque la calle sigue siendo un punto importante para el paso de peatones y vehículos, la marquesina ya no existe y solo permanece el letrero en la fachada. Al parecer, el inmueble se encuentra cerrado. Curiosamente, su fachada fue utilizada como locación en una película de la saga del agente 007, llamada Spectre, del año 2015, donde el edificio fue destruido ficticiamente por una explosión. Ahora recordemos un momento significativo de la vida cotidiana de aquella época: la huelga que protagonizaron los trabajadores del famoso restaurante Kiko.
Este establecimiento fue ampliamente recordado por sus helados y nieves acompañadas de refresco, así como por una carta variada que ofrecía platillos para todos los gustos. El lugar era frecuentado por jóvenes parejas, familias, estudiantes y trabajadores, convirtiéndose en un punto de reunión muy popular. Su ubicación también quedó grabada en la memoria. Se encontraba sobre la avenida Juárez, casi en el cruce con Paseo de la Reforma y la calle de Bucareli. En aquellos años, el ambiente de la zona era muy distinto al actual. Como ocurre con muchos negocios, el restaurante enfrentó problemas laborales que derivaron en una huelga y en el cierre temporal del local. Sin embargo, la situación logró resolverse y el restaurante continuó con su tradición, ofreciendo servicio durante varios años más. En la actualidad, tanto el edificio como el restaurante ya no existen. Quedaron atrás las experiencias de quienes disfrutaron de una buena comida o de sus tradicionales helados. Fueron muchos los estudiantes, trabajadores, parejas, familias y visitantes que pasaron por este lugar. Hoy, el sitio está ocupado por nuevas estructuras. Antes de ellas, existieron otras construcciones que también desaparecieron con el tiempo. Así, este punto de la ciudad continúa su constante transformación. Mientras los recuerdos de lugares emblemáticos, como el restaurante Kiko, permanecen vivos en la memoria de quienes los conocieron. Y así, damos por terminado este recorrido por algunas zonas de la capital. En próximas entregas, seguiremos explorando más recuerdos de las décadas de los años 50, 60 y 70, así como de otros tiempos que marcaron la historia de la ciudad, con la intención de despertar los recuerdos y el interés por nuestro pasado. Muy pronto regresaremos con más contenidos. Espéralos. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuevos episodios de México Retro. ¡Hasta la próxima!